nuestro país, la ley no regula el uso de aplicaciones o sitios web para arrendar casas o departamentos por horas o días como Airbnb. Sin embargo, la ley 19.537 de copropiedad inmobiliaria fija normas a cumplir por los propietarios de departamentos o viviendas ubicadas en condominios. En su artículo número 32, por ejemplo, establece que los copropietarios, arrendatarios u ocupantes a cualquier título de las unidades del condominio deberán ejercer sus derechos sin restringir ni perturbar el legítimo ejercicio de los derechos de los demás ocupantes del condominio. Además, cada comunidad fija su propio reglamento de convivencia. Bajo esos argumentos, la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado por la dueña de un departamento que lo arrendaba a través de la aplicación Airbnb. El tribunal estableció que el constante flujo de desconocidos en los espacios comunes del edificio vulneraba los derechos de los otros propietarios, quienes sentían que su lugar de residencia era menos seguro. Además de que el condominio es un lugar destinado para la habitación y no para un fin comercial, como lo es la hotelería o el hospedaje en pensiones. Hola, junto a Daniela les damos la bienvenida a esta nueva edición de Palabras Simples. Estábamos viendo este material introductorio. Vamos a conversar junto al profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile, Cristian Lepín. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Cristian. Y preguntarte sobre estas aplicaciones. ¿Son legales, ilegales? ¿Qué dice la legislación chilena? ¿Está contemplado en alguna parte estas aplicaciones para arrendar departamentos o viviendas de forma esporádica? Sí. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, muchas gracias Pablo, Daniela por la invitación. Estas aplicaciones no están reguladas en Chile. Pasa un fenómeno similar a lo que ocurre con otras aplicaciones como la que todos conocemos de taxi, ¿cierto? Uber, que está regulándose, incluso que ya se ha presentado un proyecto de ley por el gobierno. Y por lo tanto es un terreno que no está expresamente regulado, no existe ninguna legislación ni reglamento que se refiera a la materia. La ley de copropiedad desprende los reglamentos de copropiedad que debiesen tener todos los condominios, las casas, los edificios. Y en el reglamento ¿se puede agregar de que estas aplicaciones estén prohibidas? Claro, los reglamentos dependen de los copropietarios. Tenemos que consignar, ¿cierto?, que la copropiedad inmobiliaria tiene que ver con una unidad, un terreno donde existen distintos departamentos o casas, como bien señalaba Daniela, y los cuales se rigen tanto por la legislación, la ley de copropiedad inmobiliaria, como por el reglamento de copropiedad que se den los mismos habitantes de ese condominio. Ahora bien, cuando se ven pasados a llevar ciertos derechos fundamentales de las personas, por ejemplo, esta persona, estamos hablando de un fallo en particular de hace muy pocos días de la Corte de Apelaciones, una persona que tiene su departamento, que tiene derecho a su vida privada y no, este contrato de copropiedad no le quita ciertos derechos a esta persona de poder optar a hacer lo que quiere en su espacio, en su departamento. En definitiva, le prohibieron que arrendara a huéspedes. Lo primero que es necesario aclarar es que este fallo de Airbnb es un fallo de la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo de un recurso de protección. Entonces, ese recurso de protección que interponen algunos de los vecinos, dos personas específicamente, propietarios de este condominio, que utilizaban la aplicación, básicamente se refiere a una circular que se dio la administración en base al reglamento de copropiedad que prohíbe el destino distinto al de habitación, como por ejemplo el uso de aparhotel, de hospedaje o de arriendo por días, por hora o cualquier tiempo que pueda ser determinado o indeterminado. Pero es que acá el Entonces, Daniela, permítame aclarar que no es que se prohíba la aplicación o que el reglamento, sino que lo que está en juego acá, a propósito del recurso, después podemos ver la circular de este condominio. A propósito del recurso, lo que ellos alegan es una infracción a las garantías fundamentales, básicamente al derecho de propiedad, por no poder disponer del arriendo como lo hacen a través de la aplicación Airbnb. Pero abogado, perdone que le interrumpa, el reglamento de copropiedad solamente puede regular los bienes comunes, por lo que tengo entendido. No se puede meter en las unidades de cada uno, siempre y cuando no vulnere a la persona que está al lado, ¿no? Así es. Cada uno de los propietarios es dueño exclusivo de su departamento, casa o de la entidad que le corresponda, pero además comparten los bienes comunes con los otros copropietarios
Y bueno, y para ese efecto el principal órgano de administración es la asamblea de copropietarios, que normalmente designa, lo señala la ley, un administrador o un comité de administración. Ahora, como me imagino, esta aplicación obviamente hace que haya un tránsito de personas poco habituales que no residen precisamente en este edificio, genera cierto problema para la comunidad y por eso es que no se puede ocupar en ese edificio como tal. Sí, retomando lo que comentábamos respecto a este fallo, la sentencia señala dos cosas importantes. Lo primero, que no existiría una vulneración al derecho de propiedad, ya que es la propia ley de copropiedad inmobiliaria que señala en su artículo 32 que el propietario tiene que ejercer su derecho respetando y no perturbando el derecho de los demás. Y que además el destino del bien estará sujeto a lo que diga el reglamento de copropiedad. En este caso específico, que se determina por la Corte de Apelaciones de Santiago, se refiere al artículo 7º del reglamento de copropiedad, donde se prohíbe hacer uso en calidad de aparhotel o destinos de hospedaje o en fin similares en que se entregue el uso o parte de la vivienda en su totalidad en arriendo a terceros con fines comerciales. O sea, las personas que viven en ese condominio tienen un reglamento de copropiedad que implica que no se puede arrendar bajo ningún respecto a terceros. Que sea un contrato de arriendo tradicional, ¿cierto? En que se destine la vivienda a habitación. Acá lo que se cuestiona en el fondo es el fin comercial, similar a un hotel, a un hospedaje o a una pensión, si ustedes quieren. Como clientes, como usuarios, ahora que estamos ya casi en el 18 de septiembre, muchos se van de vacaciones, tenemos un feriado ya XL, ¿cuáles son los requisitos que deben tener esos lugares para que nosotros podamos postular, por ejemplo, a arrendar a raíz en estas aplicaciones, sean móviles o no? Claro, es que el problema no es para el usuario de la aplicación. De hecho, esta aplicación funciona en distintas partes del mundo. Uno puede ir y hospedarse en cualquier... Es una especie de versión moderna de lo que era una pensión prácticamente, porque no es asimilable a un aparhotel como se pretendía por lo recurrente en el caso que comentábamos, sino más bien a una situación transitoria que puede ser un día o una noche quizás, o más de un día o una noche, en el cual, además de poder dormir en ese lugar, se recibe el desayuno u otras comidas según se convenga. Esa aplicación está vigente, se utiliza en varios países. En Chile no es una aplicación que esté prohibida, un sistema que esté prohibido, ni siquiera está regulado. Entonces, para los usuarios no es el problema. En este caso, lo que ocurre es que el reglamento de copropiedad de ese condominio en particular, a través de una circular, prohíbe la utilización incluso de esta aplicación. Pero ahí la sanción sería para el arrendatario o el dueño y no para mí, por ejemplo, si arriendo. No para el exactamente, no para el usuario. Para el dueño del inmueble al cual se le va a aplicar una multa, que es el caso por el cual se llega a la Corte de Apelaciones de Santiago. Y hablando de aplicaciones, ¿crees que hay desafíos para las autoridades o más bien para el Poder Legislativo de crear algún cuerpo normativo? Porque en definitiva también se está perdiendo, me imagino, recursos de impuestos que se podrían ganar y también de regular este tipo de negocios que en definitiva están existiendo pero no tienen ningún tipo de marco legal. Sí, es usual en nuestro país, ahí claramente existe una crítica en un sentido positivo, sí, que llegamos un poco tarde a regular las materias. Uber está regulado en varios países, en algunos se prohíbe, en otros se permite, en Brasil está prohibido, por ejemplo. Me da culpa para Chile. Claro, y en otros países se permite, pero está regulado. En nuestro país siempre vamos un poco más lento, quizás estamos muy alejados del resto, la cordillera y otros efectos geográficos nos hacen estar un poco más aislados y llegamos tarde a este tipo de regulaciones. Claro que es importante que se regule, porque hay temas de seguridad, como lo que comentábamos respecto a este mismo fallo, ¿cierto? Este fallo, como señalé, apunta, el principal punto es el foco del derecho a propiedad, es que no se vería vulnerado por este circular que se da al condominio. Pero el otro es la seguridad de ese condominio, porque al ingresar y salir gente, evidentemente que puede vulnerar la seguridad no solo de esa persona, sino que de todas las personas que viven en el condominio. Entonces es importante que se regule por esos temas, tanto la seguridad para los vecinos que viven en ese mismo condominio, para la persona que hace uso de la aplicación y en fin, para otros fines como pueden ser los fines fiscales a través de impuestos y otras materias. Estamos en un
tránsito, ¿cierto?, de materias que se veían tradicionalmente, contratos que eran tradicionales, que pasan a ser a través de las aplicaciones de modo virtual, digamos. Lo que hablábamos del hospedaje o de la pensión, ahora tiene una versión moderna en lo que es Airbnb y que se está aplicando en gran parte del mundo. Y así con otros servicios. Entonces creo que ese tránsito todavía no es asumido por nuestro legislador. Bueno, sin duda podríamos seguir hablando de este tema, ya que estamos en fecha que muchas personas deciden irse a otra parte para arrendar, disfrutar de sus vacaciones. Abogado Cristian Lepín, él es abogado civilista de la Universidad de Chile. Le agradezco que nos haya acompañado en nuestro programa en Palabras Simples. No, muchas gracias a ustedes, encantado de participar en el programa. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias, Cristian, por acompañarnos el día de hoy. Yo los invito a revisar nuestras redes sociales y también nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Ahí nos podemos encontrar y podrán revisar más material interesante siempre que estamos actualizando día a día. Que les vaya muy bien. Muchas gracias por ver.